Ok. Bien, hermanos, vamos a iniciar este tema. El tema que quiero compartir con ustedes, que vamos a iniciar, se titula La singularidad de la Biblia. Ese es el tema, la singularidad de la Biblia. Y bueno, el propósito de este mensaje, hermanos, es dar eh, algunos datos sobre la importancia de la Biblia y por qué la Biblia es un libro también singular. El objetivo, hermanos, es edificar nuestra fe. Y segundo objetivo, hermanos, es que pues surja precisamente más bien ya hay un interés por la palabra, sino que más bien se vivifique ese interés en las escrituras. Ese es el objetivo del estudio del día de hoy. Y bueno, pues con el favor de Dios vamos a estar abordando este mensaje. Quiero iniciar, hermanos, haciendo una oración. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su ayuda. Amado Dios, gracias. Te agradecemos porque eres bueno, Señor. Queremos poner en tus manos, Señor, la vida de cada hermano o hermana, Señor, que ha estado también, Señor, pasando momentos de enfermedad, de distintas dificultades, Señor, a veces emocionales, Señor, en la mente, a veces en el trabajo, en la casa, Señor. Y queremos, Señor, acercarnos a ti para pedir tu ayuda, Señor, sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor, porque sabemos que los tiempos son difíciles, pero también confiamos, Señor, que tú nos has concedido la oportunidad de orar, de hablar contigo, Señor, de levantar nuestra voz y de poder, Señor, Señor amado, acercarnos a través de la oración. Gracias. Queremos hacer esta oración en el nombre tuyo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Y también queremos pedirte que nos ayudes con este mensaje, Señor. Habla a nuestros corazones. Bendice nuestra vida, Señor. Tenemos mucha necesidad de tu palabra y de tu gracia en nosotros. Por eso, Señor, pedimos el favor de tu Espíritu en este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ver entonces este mensaje, como les mencionaba, y vamos a estar viendo algunos puntos importantes. Primero que nada, hermanos, vamos a ver pues este texto que está en el Salmo 138, verso 2. El Salmo 138, versículo 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Eso es lo que nos dice este salmo. Es un salmo que está obviamente hablando sobre la palabra de Dios, pero también habla del nombre de Dios. Entonces, hay dos cosas muy importantes para Dios, hermanos. Su nombre, porque en la Biblia el nombre no solamente es un título, sino que el nombre está relacionado con la persona, nos dice ya mucho de la persona. Entonces, en este caso, el nombre de Dios, pues nos habla de Dios, y nos dice mucho de Él, quién es Dios, ¿no? ¿Cómo es Dios? Su nombre. Entonces, para Dios es muy importante su nombre y la palabra, su palabra. Entonces, Él ha engrandecido estas dos cosas y las ha puesto sobre todas las cuestiones. O sea, dice, ha engrandecido su nombre y su palabra sobre todas las cosas. Entonces, para Dios, hermanos, es muy importante su nombre y su palabra. Por eso es muy bueno, hermanos, que nosotros reflexionemos sobre este tema, la Biblia. O sea, a veces hay estas preguntas sobre la palabra de Dios, la Biblia. ¿Por qué creemos nosotros que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué razón, qué fundamentos, qué cuestiones hay que nos dejan ver que este libro, la Biblia, es un libro particular, singular? O sea, ¿qué tiene de especial? Y bueno, aquí quiero abordar algunos de esos puntos, hermanos. No, no detalladamente, porque pues realmente detallar un estudio de la palabra de Dios pues nos llevaría muchas reuniones, hermanos. Es decir, inclusive pues bueno, pues es un libro, hermanos, que se estudia, ¿no? Por ejemplo, se estudia a través de distintas
carreras, licenciaturas, inclusive. La Biblia es objeto de una licenciatura, ¿no? Por ejemplo, en teología, en interpretación bíblica, otro tipo de, en geografía bíblica, o sea, hay muchos estudios que están relacionados a la Biblia, ¿no? Entonces, estudiarlo a detalle sería un curso muy extenso. Solamente quiero abordar algunos panoramas que tienen importancia para que nosotros sepamos por qué la Biblia es un libro particular. Bueno, entonces, para Dios es importante su nombre y la palabra, hermanos. Por eso vamos a estudiar esto y vamos a ver algunos aspectos. Primeramente, hermanos, algo muy importante y es que la Biblia, la misma Biblia, habla de sí misma como un libro que es inspirado por Dios. La Biblia reclama ser precisamente un libro que es inspirado por Dios y ese es un aspecto muy particular, muy particular. ¿Por qué particular? Porque es un libro que habla de Dios. Es un libro que posee la verdad de Dios, o sea, en él encontramos la verdad de Dios. A diferencia de otros escritos, pues bueno, no tienen esa autoridad de reclamar y decir que manifiestan la verdad de Dios. Entonces, la Biblia es particular porque es inspirado por Dios. O sea, este libro no fue creado por el hombre. Y ahorita vamos a ver algunos argumentos o algunos puntos. No fue creado por el hombre, hermanos, este libro, y obviamente la misma Biblia eh, reconoce o establece o nos pone por manifiesto que es un libro inspirado por Dios. Otro punto muy importante, hermanos, es que para nosotros como cristianos la Biblia es singular porque aceptamos la Biblia como la autoridad final, autoridad en asuntos en torno a Dios. Podrá haber muchas personas que tienen gracia, elocuencia, buena oratoria, buena estructura en hablar temas relacionados a Dios y querernos enseñar a Dios. Pero esas personas, solamente podrían ser instrumentos y algunos, obviamente, que también pueden tener estas cualidades, no siempre nos transmiten la verdad. Entonces, por eso la autoridad final, hermanos, para que nosotros sepamos y conozcamos algo en torno a Dios, sepamos algo en torno a Dios, es la palabra de Dios. Si alguien me dice algo sobre Dios, imaginemos, me dicen que a veces hay estos dilemas, ¿no? A veces la gente pues dice que Jesús tenía el pelo largo. Bueno, la Biblia no establece eso, o sea, no nos dice cómo era el pelo de Jesús. Entonces, ¿quién podría tener la verdad relacionado a eso? Si la Biblia no deja en claro, no manifiesta que, por ejemplo, Jesús tuviera el pelo largo, entonces es un tema que no podemos nosotros, yo no puedo decir, lo que yo concibo sobre Jesús, que el pelo lo tenía corto, esa es la verdad. Que el pelo lo tenía largo, esa es la verdad. Nadie podría adjudicarse que posee esa verdad, hermanos, porque la Biblia no lo deja ver, no deja ver cómo era el pelo de Jesús. Y esto es solamente un ejemplo, hermanos, es para ejemplificar cómo la Biblia tiene una autoridad final sobre los temas en torno a Dios. A veces las personas dicen, es que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo, es un Dios que está enojado, es un Dios que castiga, es un Dios que destruye, es un Dios de la guerra, y el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. Entonces, a veces esos comentarios pueden generar confusión, pero cuando estudiamos profundamente el Antiguo Testamento, también vemos a un Dios de amor, no solamente se ve a un Dios que establece juicio, que castigaba o que enviaba precisamente tratos al pueblo de Dios. Entonces se ven las dos partes y en el Nuevo Testamento también se ven las dos partes. Entonces, en torno a los asuntos de Dios, la Biblia tiene el último tema. También en temas doctrinales, como menciona aquí, hermanos, en asuntos doctrinales, hermanos, también, eh, y en temas morales, la Biblia es la que tiene la última palabra, ¿sí? Y bueno, la Biblia, hermanos, es completamente única.
si se compara con otros libros o libros religiosos, ¿no? De temática ahí espiritual, una temática de libros religiosos, la Biblia sale, sale distinguiéndose como especial y único, hermanos, en comparación con esos otros libros que puedan existir. Y por ejemplo, aquí nada más mencionar algunos, ¿no? Existen distintos libros que se les denomina así, entre comillas, sagrados, porque pues ante las posturas religiosas cada uno lo concibe como su libro sagrado. Entonces, bueno, por ejemplo, para los hindúes o para el hinduismo, la religión hinduista, los, los Vedas, existe un libro que tiene ese título y que obviamente pues para ellos es un libro sagrado donde basan mucho de su actuar, de su vida espiritual, de sus oraciones, de su meditación, de su reflexión, de su estilo de vida. También, por ejemplo, en el budismo existen otros libros como el que está aquí en la diapositiva, en el punto número 2, el Dhammapada, que es alguno de los libros que instruyen precisamente a los budistas. En el caso del confucianismo, hermanos, es una filosofía, más que religión, una filosofía que concebía precisamente a este sabio chino llamado Confucio y que escribió él ciertos libros para guiar en lo moral y a veces también hasta en la conducta, en la forma de vida a las personas que se dejaban guiar por esa práctica. Están otros libros como los que mencionan ahí en el caso de los escritos de Buda, como Tripitaka, y en el caso del Islam, hermanos, como el Corán, ¿no? El Corán, que es un libro también muy importante para el Islam, hermanos, el Corán, que es, algunos pasajes son similares a los textos que tenemos nosotros en la Biblia, pero también tienen otras, otros pasajes, historias, sobre todo las historias de Abraham y cómo surge el pueblo islam, viene ahí descrito, hermanos. Entonces, algunas de esas historias son similares, hablando de Abraham. También ellos mencionan a Jesucristo en el Corán, lo mencionan como un profeta. Y para ellos lo más importante, el nombre de Dios para los islámicos es Alá, y el profeta, el que recibió precisamente la visión y la iluminación para establecer el Islam como esa religión, fue Mahoma, ¿no? Entonces ellos ven al profeta Mahoma como un hombre pues muy especial, ¿no? Casi por encima de Jesús, inclusive lo ven a él, a Mahoma lo ven por encima de Jesús, pues ahora sí que lo quieren mucho, valoran mucho a este profeta, porque él fundó o cimentó precisamente las bases de la religión del Islam. Bueno, entonces son algunos libros sagrados para estas religiones, hermanos, pero cuando vemos la Biblia en relación a estos libros, pues definitivamente la Biblia, hermanos, destaca porque es un libro todavía, pues, más particular, ¿sí? Entonces, la Biblia es singular y también es un libro polémico, hermanos. Muchos hablan en contra y también muchos hablan a favor. Es el libro que ha desatado más debates, estudios, inclusive, hermanos, es un libro que a veces sirve de guía para algunos, eh, pues para algunas constituciones políticas de determinados países se basaron en la Biblia y eso fomentó inclusive pues como algún tipo de debate entre las mismas eh, ciudades, pueblos que quisieron guiarse por la Biblia. Y bueno, pues es un libro, hermanos, que hay mucha gente que puede hablar a favor y otros obviamente también estarán hablando en contra. No así con otros escritos, ¿no? Por ejemplo, si hay literatura, pues por ejemplo, las distintas literaturas que hay en torno, hermanos, a escritores, escritores contemporáneos o quizás escritores ya de siglos atrás, cada uno de los escritores, hermanos, pues
tienen su estilo, su forma de transmitir a lo mejor cierta literatura. Por ejemplo, Cervantes, que escribe precisamente un libro llamado El Quijote de la Mancha. Y pues sobre ese libro, por ejemplo, que es literatura, no hay polémica. Es un libro que no desata ese tipo de polémicas, hablar a favor o en contra, ¿no? Más bien hay gente que lo lee y pues a lo mejor hasta se deleita en esa lectura y le agrada la lectura. Sin embargo, en la Biblia, hermanos, pues puede generar estas dos respuestas: quienes puedan hablar a favor y quienes van a hablar en contra. Si una persona lee la Biblia por su propia cuenta, hermanos, habrá gente que va a tener una de estas dos reacciones: quien hable a favor o quien hable en contra. Y bueno, en la historia ha habido muchas personas que han hablado en contra. Nada más aquí menciono a un personaje. Este hombre llamado Heber Farmer, él escribe un libro llamado Los intérpretes de la Biblia. Y bueno, pues él cuando escribe este libro obviamente era un libro para criticar la Biblia, ¿no? Y para hablar de las diferentes versiones o las diferentes interpretaciones de la Biblia. Entonces fue un hombre que cuando leyó la Biblia, hermanos, pues, y todo lo que está en torno a la Biblia, pues él terminó como viendo solamente cosas negativas y obviamente cuestiones que no fueron de edificación para él. Entonces quedó él con esa parte y bueno, pues él hace una aseveración, dice: hubo un tiempo cuando muchos cristianos aceptaron sin ninguna duda la doctrina de la inerrancia. La palabra inerrancia quiere decir sin error. Entonces, los cristianos sabemos que la Biblia no tiene errores, hermano. Entonces él está criticando esa postura doctrinal de los cristianos. Mucho tiempo ellos creyeron que la Biblia no había error, que no se equivoca la Biblia. Dice, pero este concepto ya no es más un concepto sostenible. Según él, a través de este libro, él llega a esas conclusiones porque él habla precisamente de algunos aspectos de la Biblia. Y pues lo pongo como ejemplo porque hay personas que han escrito, imagínense, ha dado a la tarea de escribir para a lo mejor pensar que van a lograr desmentir, entre comillas, desmentir la Biblia, hacer ver que no es un libro correcto. Entonces hay personas que pueden hacer eso y lo hacen y pues critican, ¿no? La Biblia, por ejemplo. Está el caso de un hombre llamado Joseph McDowell. Es un hombre de Estados Unidos, hermanos. Él es un cristiano, ya él es mayor, ya es un adulto mayor, él, pero en su juventud él quiso demostrar que la Biblia, hermanos, era un libro, falso, que lo que habla la Biblia es mentira. Entonces él, pues, quiso refutar precisamente esa parte, refutar que la Biblia era un libro veraz, un libro de Dios, y pues en este caso, este hombre, pues quería desmentir la Biblia, hermanos, y él eh, se dedicó a estudiar y a querer buscar los argumentos, para poder eh, verificar o mostrar, ¿no? Este asunto que les menciono. Y, y bueno, pues él al querer lograr esto, lo que sucede es lo contrario, hermanos. Él en realidad más que desmentir, desmentir la Biblia, hermanos, pues llegó a la conclusión de que la Biblia pues es un libro que habla la verdad. Y bueno, estaba buscando aquí un poquito ahí la imagen, nada más para presentarlo. Él es Joseph McDowell, así se escribe, él es evangelista y es escritor, es estadounidense. Entonces él escribe algunos libros, hermanos, él cuenta su testimonio, por ejemplo, ahí en las redes, en YouTube pueden ustedes encontrar su testimonio de, de cómo él se convierte precisamente en este propósito de querer desmentir la Biblia. Llega a la conclusión de que todo lo que dice la Biblia es cierto y que inclusive Jesús es Dios, ¿no? Entonces él se rinde a Jesús.
Él escribió varios libros, hermanos, para hacer, se le denomina una defensa de la fe. Y bueno, pues este escritor tiene muchos materiales que ayudan, nos ayudan para poder conocer, hermanos, fundamentos eh, en relación a la fe cristiana. Voy a poner nada más aquí algunos ejemplos de los libros que él tiene, hermanos, para como idea o como base, este, para que ustedes se den una idea, hermanos. Entre estos libros está Más que un carpintero, es este libro que aparece aquí. Y bueno, pues en él escribe, hermanos, precisamente sobre Jesús y da algunos argumentos sobre Jesús, que Él es el Hijo de Dios. Habla de la resurrección, que realmente es una evidencia. Y bueno, también hay otros libros más importantes. Está este libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto. Es un libro grueso, es un libro que está de buen tamaño y también presenta muchos argumentos sobre la veracidad de la Biblia, sobre Jesucristo, sobre la existencia de Dios. Entonces, esos libros, él ha escrito, entre otros libros, hay otros libros que están destinados más para los jóvenes. Mm, hay algunos libros que, por ejemplo, miren, este libro se llama No dejes tu cerebro en la puerta. Tiene un título un poquito fuerte. El padre que yo quise ser, o no, más bien dice El padre que yo quiero ser. Es otro libro de eh, sí, de Josh McDowell. Y bueno, pues son algunos textos que nos ayudan. Bueno, y menciono a este autor, hermanos, porque, como decíamos, pues hay personas que han hablado de la Biblia, algunos mal, pero en este caso, él que quería hablar mal, pues llega a la conclusión de lo que la Biblia dice es verdad, ¿no? Y él termina convirtiéndose a Jesucristo, hermanos. Es un testimonio muy hermoso también de este personaje, entre otros hombres que también han querido, pues, han intentado querer evidenciar que la Biblia es un libro falso, ¿no? Bueno, entonces, por otro lado, también, hermanos, tenemos los que hablan a favor, ¿no? Como ahorita ya mencionábamos de Josh McDowell, pues él ahora ya habla a favor de este libro. Y bueno, la misma escritura, hermanos, nos hace referencia a lo que está ahí escrito, ¿no? En 2 de Timoteo 3:16, que es este texto que está apareciendo ahí en la pantalla. En 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, aquí lo importante que quiero yo resaltar, hermanos, es que la Biblia es, como es un libro inspirado, no es inspirado por el hombre, no es un libro inspirado por una persona, no es un libro inspirado por un personaje en particular, es decir, de esta tierra me refiero, sino por Dios. Es una persona, Dios es una persona, pero es precisamente el Dios de los cielos. Y Él es el que ha inspirado este libro, hermanos. Es un libro que ahora nosotros tenemos y que Él nos ha dado. Es un regalo de parte de Dios. Entonces, hermanos, si tú tienes una Biblia, pues dale gracias a Dios y léela. Busca a Dios a través de sus líneas, que tu corazón, tu entendimiento, tu espíritu logren ver a Dios a través de cada una de las líneas que tú puedes leer en la Biblia y vas a poder darte cuenta que es un libro inspirado por alguien especial y particular. Entonces, pues es obviamente Dios. Y bueno, hermanos, entonces, aquí hay algo muy importante que quiero yo destacar. La palabra inspirar dice ahí divinamente soplado. Esa es lo que se refiere de este texto que leíamos hace un momento. La palabra inspirar significa divinamente soplado. O sea, Dios sopló, hermanos, sobre los hombres que escribieron cada una de las porciones de las Escrituras. Entonces, la inspiración es la obra interna del Espíritu Santo en los corazones y en las mentes de los hombres que Dios escogió, ¿sí?
Dios los inspiró y luego, este, dice, luego escribieron las escrituras de modo que Dios trajo escrito lo que él quiso, ¿sí? Eso es lo que dice Harold Litzen. Este hombre nos dice, hermanos, que pues este libro es inspirado y que la inspiración pues no es otra cosa sino la obra de Dios en los corazones y en las mentes de las personas que Dios utilizó para escribir sus palabras. Esto es algo muy interesante, hermanos. Bueno, la Biblia tiene un carácter singular, hermanos. ¿Por qué? Yo quiero hablar algunas cosas que son muy importantes. Por ejemplo, este es un hombre evangelista, él era un predicador, Lewis Schaeffer. Este hombre dice lo siguiente: la Biblia no es un libro que el hombre quisiera escribir si él pudiera, o que pudiera escribir si él quisiera. O sea, por más que se esforzara el hombre en escribir las líneas que acompañan la palabra de Dios, hermanos, no lo podría por su propia capacidad, intelecto, entendimiento, no lo podría hacer, hermanos. La Biblia es un libro tan profundo, hermanos, que aun cuando la Biblia la lees varias veces, encuentras cosas nuevas que quizás ya las habías leído, pero después de algún tiempo, cuando vuelves a ese pasaje, estás leyendo esa historia que ya habías leído a lo mejor 5, 10 o 15 veces o 100 veces, le vuelves a encontrar algo nuevo a esa porción de la escritura. La Biblia es una palabra, hermanos, la palabra, más bien la Biblia tiene palabras de Dios y las palabras de Dios son vivas. Dice el Señor Jesús, mis palabras son vida y son espíritu y son vida. Hermanos, son palabras especiales. Cuando las volvemos a leer, a pesar de que ya las has leído varias veces, encuentras algo nuevo. Dios tiene algo nuevo para ti en eso que estás leyendo. Entonces, eso es lo que dice Lewis. O sea, el hombre no podría hacer eso, escribir este libro si quisiera escribirlo, porque también obviamente la Biblia contiene algo que a veces al hombre no le gusta. Ahorita vamos a mencionar. Si el hombre pudiera escribir lo que contiene la Biblia, hermanos, no querría realmente escribir lo que aparece en su contenido, porque muchas veces ese contenido no le conviene al hombre. El hombre quiere oír que está perdonado, que no hay infierno, el hombre quiere escuchar que todos vamos a ir al cielo, el hombre quiere oír, hermanos, que no pasa nada, si se porta mal, si hace cosas indebidas, no va a suceder nada, no hay peligro, no hay problema. Eso es lo que el hombre quisiera escuchar. Pero la Biblia no tiene ese mensaje, hermanos. La Biblia es clara, nos habla de lo que el hombre está haciendo y obviamente señala si es correcto o incorrecto, y además si es incorrecto, qué va a suceder en el futuro para esas personas. ¿Qué hay después de esta vida? ¿Qué sucederá cuando se acabe este mundo? Bueno, nos dice que se acabará este mundo. ¿Y qué va a suceder? Entonces la Biblia tiene un contenido que muchas veces el hombre no quisiera que se hablaran de esas cosas. El hombre no quiere hablar de la muerte, el hombre no quiere pensar en qué va a ser después de esta vida, o sea, en qué lugar estará después de esta vida, qué será de su alma cuando él deje este mundo. El hombre a veces no quiere pensar en eso, hermanos. Por eso es lo que menciona este autor Lewis. Bueno, también, hermanos, tiene un carácter singular la Biblia porque no está en la capacidad humana escribir lo que en ella se dice. Ya esto lo he mencionado. Lo que está escrito en la Biblia no es de una sabiduría terrenal, sino una sabiduría, como dice Santiago, es una sabiduría que desciende de lo alto, hermanos. También, hermanos, lo que podemos tener en cuenta es que la Biblia es singular porque en un tiempo, hermanos, donde abundan los mitos, la Biblia reclama y se revela a sí mismo como el libro, hermanos, que nos deja ver la verdad, que nos muestra la verdad. Entonces, Dios se presenta, hermanos, a través de ese libro. Dios
nos muestra su voluntad, sus palabras, su carácter, lo que Él quiere, el propósito que Él tiene sobre nosotros, cómo fuimos creados, qué quiere Dios para nosotros en este tiempo y qué va a hacer Dios en el futuro. Eso es lo que nos habla la Biblia, hermanos. La Biblia nos dice esto, cómo tenemos que prepararnos para el futuro. De eso habla la Biblia. Y bueno, pues Dios, hermanos, lo usó precisamente la Biblia, la palabra, la ha usado con ese propósito, mostrarnos lo que Él tiene como propósito. Entonces, la Biblia provee de un mensaje que siempre es relevante, un mensaje que siempre es importante, hermanos, siempre es importante conocer. A veces el hombre no le quiere dar la importancia, pero no quiere decir que no sea importante, hermanos. Es importante el mensaje que viene en la Biblia, aun cuando el hombre no quisiera reconocerlo así. Bueno, también, hermanos, en torno a Dios nos hace ver este texto, hermanos, que el Dios eterno da dirección a través de la Biblia. O sea, Dios nos dirige. También Dios, hermanos, nos muestra que a través de esta escritura claramente Él puede ser comprendido, o sea, entendido. A través de su estudio, de la meditación de la palabra, nosotros podemos conocer a Dios. Entonces, imagínate, hay lugares donde quizás no ha llegado un predicador, no hay alguien quien les haya hablado de Jesucristo, pero si llega la Biblia o ha llegado la palabra de Dios a determinados lugares, entonces en esos lugares, hermanos, gracias a Dios, las personas han podido conocer el Evangelio. Esa es la labor que han hecho varios misioneros cuando llegan a distintos lugares. Sabes, lo primero que hacen los misioneros es traducir o buscar traducir la Biblia al lenguaje de las personas en las que están trabajando, en las comunidades donde están trabajando. Porque ellos saben que ellos están ahí por un tiempo, un día se van a ir, pero si la palabra de Dios queda en ellos, entonces siempre tendrán la dirección, siempre conocerán a Dios o podrán conocer más de Dios y podrán tener la verdad, porque eso es también lo que nos muestra este texto de la diapositiva. Es totalmente veraz en sus hechos y en sus valores. La Biblia muestra valores que perduran, que permanecen. Y en ella está el poder, hermanos, de poder nosotros ser transformados. Cada persona que ha leído la Biblia, hermanos, pues no ha sido la misma. Algunos, y quizás la mayoría, para bien y otros para mal. Es decir, aquellos que cerraron su corazón al mensaje de la palabra, se endureció su corazón y pues no cambiaron o cambiaron pero para mal. Y aquellos hermanos que abrimos nuestro corazón a la palabra, nos dejamos guiar por ella, pues obviamente hemos sido cambiados para bien. Y eso es lo que lleva a cabo la palabra de Dios en nuestras vidas. Ese es el poder que Dios le ha dado a la palabra para nosotros, hermanos. Bueno, también es importante, hermanos, mencionar que la Biblia, este, presenta la verdad sin eh, parcialidad. O sea, la Biblia no es parcial. Quiere decir que la Biblia no está a favor de alguien. O sea, como, eh, por ejemplo, los hombres que Dios escogió, los hombres que Dios llamó. No por el hecho de que Dios los haya llamado, Dios o la palabra hace juicio parcial. O sea, como nada más a favor de algunas personas. No, es imparcial, hermanos. Cuando alguien se equivocaba en la Biblia o cometía pecado, pues la Biblia lo señalaba, aun cuando fueran hombres de Dios, ¿sí? Establece los pecados y los desvaríos de los amigos y de los enemigos. Es decir, cuando en la Biblia vemos historias, relatos de personas, ya sean amigos de Dios o fueran enemigos, en torno al pecado, la Biblia era clara en mostrar. Por ejemplo, en algún momento la Biblia dice que Noé se emborrachó. Era un hombre de Dios, pero también dejó ver que él cometió un error, una falta. Se emborrachó y en esa condición borracho, pues terminó
pues obviamente perdiendo el juicio y se quitó la ropa y sus hijos se enteraron y uno de los hijos de él, el menor Cam, se empezó a reír de su padre. Miren lo que está haciendo mi padre, está desnudo. Se burló de él y Noé después, cuando se entera, pues castiga a su hijo. Pero bueno, el acto de Noé fue un acto equivocado, errado, hermanos. Entonces la Biblia señala tanto el obrar mal de uno como del otro. No es imparcial la Biblia, perdón, la Biblia no es parcial, o sea, no está a favor de alguien en particular. También, hermanos, pues no hay favoritismos, ¿no? No hay compadrazgos, por decirlo en estos conceptos que podamos entender un poquito. Es franca la Biblia y no importa si era un amigo o un enemigo, la Biblia es franca y le habla con la verdad a las personas. Bueno, ¿por qué más es singular aquí? Hasta aquí hemos visto solamente algunos argumentos y razonamientos. Yo quiero entrar ahora a otros puntos, hermanos. Voy a hablar de algunos aspectos, un poquito más, que han sido investigados. Por ejemplo, la Biblia, hermanos, antiguamente se escribía en papiros y esos papiros, pues obviamente los papiros eran como unos rollos en los cuales la Biblia cuando se estaba escribiendo, pues generaba en las personas, se registraba y quedaban como unos pergaminos, como unas cartulinas, se enrollaban, se guardaban y así se almacenaba la palabra de Dios. Por mucho tiempo se almacenó de esa manera. Entonces la Biblia, hermanos, pues fue importante por ese hecho, porque se quedó registrada y empezó el registro de la Biblia a través de diferentes épocas, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero aquí destacar, amados hermanos, es cómo la Biblia, hermanos, pues ha sido empleada o ocupada y a través de lo que se ha hecho en la Biblia, hermanos, se quedó el registro, ¿sí? Y bueno, en la actualidad, eh, la Biblia ahorita ya la tenemos de forma digital, pero hace muchos años la Biblia estaba en unos rollos que eran de cuero y sobre ellos se escribían con esas plumas que eran definitivamente sí, las plumas de un ave y con tinta y se iban escribiendo esos papiros y quedaban registradas las palabras. ¿Quiénes hacían esa labor de escribir la Biblia en aquel entonces? Denominaban los escribas, o también la Biblia los llama los maestros de la ley, porque eran personas que además de estudiarla, también la transcribían. Y hay tres idiomas en los que fueron escritos originalmente la Biblia, hermanos, en hebreo, en arameo y en griego. En esos tres idiomas o lenguas, en esas tres lenguas, se escribió la Biblia. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. La mayor parte del Antiguo Testamento está en hebreo, en la lengua original. De ahí es de donde se sacaron las copias a los diferentes idiomas, español, inglés, alemán, francés, japonés ahorita y ahora ya hasta distintas lenguas, ¿no? Ahorita está traducido el Nuevo Testamento a más de 1000 lenguas, está traducido el Nuevo Testamento. Son una gran cantidad de lenguas, hermanos, a las que está traducido el Nuevo Testamento. Bueno, entonces originalmente el Antiguo Testamento el Nuevo Testamento está traducido a muchas lenguas. El Antiguo Testamento, hermanos, estaba en hebreo y una parte en arameo. Y en el Nuevo Testamento la mayor parte está en griego. Entonces casi todo el Testamento nuevo está en griego. Y bueno, hermanos, entonces originalmente estaban en esas lenguas y de ahí se han sacado las diferentes traducciones que nosotros contamos en los idiomas que requiere la gente en este mundo. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto, hermanos? Porque precisamente aquellos hombres que se encargaban de cuidar esos registros, los registros de los libros, ellos eh,
cuando hacían esas traducciones, cuando se llevaban a cabo las traducciones, hermanos, ellos lo que buscaban era precisamente ser fieles en las copias. Y quiero ponerles ahorita una imagen eh, para que tengamos una idea de lo que estaba yo ahorita mencionando. Mm, Entonces, ¿cómo se elaboraba la Biblia, hermanos? Ahorita lo vamos a ver aquí en la diapositiva. Rápidamente es para que tengamos un panorama. Bueno, entonces, desde que se empezó a hacer el registro de la Biblia, hermanos, se escribía en estas tablillas de arcilla, la imagen que usted tiene del lado derecho en su pantalla es una tablilla de arcilla. Así se escribía, con una escritura cuneiforme. Y del lado izquierdo está el papiro, ¿no? El papiro que se elabora de un material de la caña que se llama así la planta, papiro se llama, y de ahí se elaboraba una especie de papel con esa caña, se preparaba una especie de papel y así es como se empezaba a hacer la escritura. Mucho tiempo después se ocupó ya el pergamino y después algo que se llamaba la vitela, que era ya como un libro, hermanos, ¿sí? Esos son los materiales con los que se podía hacer, se pudo hacer las escrituras. Y bueno, se ocupaban algunos instrumentos como el cincel en el caso de la arcilla y la pluma, ya sea en el papiro o en el pergamino se empleaba el cincel. Entonces, esta es la forma de el pergamino, hermanos, ¿sí? Lo que aparece del lado izquierdo, el papiro, en rollo, ¿sí? Entonces, así es como estaban antiguamente los rollos de libro, ¿sí? Y después, muchos años después, hermanos, ya en el tiempo bizantino aparecen los libros, ya tal cual los conocemos nosotros, ¿no? Como un cuaderno que está ahí, con una pasta dura que lo protege y el libro está cosido, o sea, las hojas están cosidas. Eso es lo que ya conocemos nosotros como los libros o los códices se le conocían en ese entonces. Pero antes de esto, hermanos, eran los papiros, que eran rollos. Por eso en Lucas, cuando nos dice que Jesús entró a la sinagoga, le dieron el rollo del libro del profeta Isaías, en Lucas 4. Entonces, ¿cómo era ese rollo del libro? Así como el que ustedes ven en la foto del lado izquierdo, ¿sí? Donde dice ahí rollo, el libro de rollo. Bueno, entonces sucede algo muy importante, hermanos, que vamos a ver que ese material, perdón, antes de continuar, este material escrito, hermanos, pues era textos sagrados. Los escribas lo hacían, hermanos. Los escribas lo copiaban, los escribas pues lo llevaban a cabo en copiar letra por letra, hermanos, cada uno de esos escritos. Lo copiaban letra por letra, párrafo tras párrafo, copiaban ese libro y si en algo se equivocaban, entonces tenían que volver a empezar. Desechaban ese libro que se habían equivocado y empezaban de cero. Aquí hay una imagen que les presento. Es más o menos la idea de lo que hacían los escribas, hermanos. Ahí están los escribas copiando letra por letra, iban copiando cada uno de los párrafos y obviamente el propósito es que fueran fieles en copiar cada una de las letras. Si se equivocaban, entonces desechaban eso. ¿Quién hacía esa función? Estos hombres se llamaban escribas, ¿sí? Ellos se encargaban de conservar el texto sagrado y pues lo resguardaban, lo cuidaban, lo guardaban, lo copiaban y lo almacenaban.
Entonces se encargaban mucho, hermanos, eran sumamente diligentes en eso, no podían equivocarse. Terminaban de contar las letras que había en el párrafo y si había una letra de más, lo desechaban. Si se habían equivocado en una palabra, les faltaba toda una palabra, con mayor razón lo desechaban. Entonces, eran muy cuidadosos en ese sentido los escribas. Hacían esta labor y era una labor muy importante, muy valiosa también, hermanos. Realmente todos los antiguos imperios tenían sus propios escribas. En el reino de Israel había escribas y que se encargaban de cuidar sobre todo los textos sagrados. Bueno, pues es una imagen, hermanos, de lo que sucedía con los escribas y la labor que ellos realizaban. Entonces, ¿por qué estamos mencionando esto, amados hermanos? Porque estamos mencionando el hecho de que era muy importante esa labor y se tenía que conservar la escritura. Era muy importante, hermanos, que ellos conservaran la escritura fiel para poder basar, obviamente, pues su fe, hermanos. Y bueno, entonces, hermanos, con el paso de los años, eh, después de que Jerusalén fue destruida después de Cristo. Recuerden que Jesús, cuando es crucificado, él dice, no quedará piedra sobre piedra. Y cuando Jesús estaba siendo llevado a crucificar, les dijo a las mujeres en Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Y se refería, hermanos, al hecho de que vendrían tiempos difíciles para Jerusalén porque no lo habían recibido a Cristo. En el año 70 En el año 70 después de Cristo, hermanos, vino un emperador romano y tomó Jerusalén y destruyó toda la ciudad, destruyó a las personas que estaban allá adentro, muchos murieron, hubo una gran mortandad. Bueno, se quemaron muchos escritos, hermanos, en aquel entonces. Pero estos escribas que hace un momento les presentaba, hermanos, ellos se encargaron de conservar escritos y los guardaron en diferentes lugares. Ahora voy a esta parte. Eh, Dios ha tenido cuidado, hermanos, en que la Biblia se conserve y hay evidencia de la integridad del texto bíblico. Y para ello quiero contarles que la integridad del texto bíblico ha sido mantenida a través del cuidado tomado por los antiguos escribas mientras copiaban las sagradas escrituras. Conforme aumenta el descubrimiento de los antiguos manuscritos disponibles a nosotros, nuestra confianza en la Biblia se fortalece. ¿Por qué? Vamos a ver esta historia que es un dato histórico, o sea, este es un hecho histórico que sucede en el año de 1947. Fueron descubiertos unos rollos que se les denominaba los manuscritos del Mar Muerto o los rollos de Qumran. Qumran, que era la región o la zona en donde fueron descubiertos, rollos de libro. El pergamino, hermanos, que veíamos hace un rato, enrollado. Ahí estaban metidos en cuevas. Aquí están las cuevas, usted lo ve en la imagen. Unas cuevas que están en el desierto de Israel, hermanos, que el desierto de Judá es un desierto muy grande y tiene pues muchos lugares que todavía no se exploraban. Entonces, imagínense, desde hace varios años se encontraron o estaban esos rollos hace varios años atrás y fueron encontrados ahí. Había ahí pastores que llevaban a sus ovejas en esas regiones y según el relato, hermanos, es que estos pastores, pues mientras mataban el tiempo cuidando a las ovejas, pues empezaron a aventar piedras entre esos hoyos de las cuevas. Y cuando avientan una piedra, escuchan que algo se rompe en el interior de la cueva. Entonces, pues eso les dio curiosidad y pensaban que había un tesoro. Dijeron, no, pues a lo mejor es un tesoro y nos vamos a hacer ricos.
y ese era el anhelo realmente en su corazón. Entonces, pues por ahí subieron, alcanzaron a subir a las cuevas, entraron y cuando vieron, hermanos, pues vieron estas vasijas que usted ve aquí en la parte inferior del lado derecho. Es una vasija de barro y en el interior de esa vasija, hermanos, pues estaban los rollos del libro. Esas vasijas son de barro y las sellaban en la tapa, ya cuando le ponían la tapa, le volvían a poner este barro a la parte de arriba para que estuviese cerrado casi herméticamente ese recipiente y así pudieran conservarse por más tiempo los libros, los rollos que estaban en el interior. Entonces, eso sucedió, hermanos, en ese año con esos pastores beduinos que estaban ahí en la región del Mar Muerto, pastoreando sus ovejas, encuentran accidentalmente esos rollos, pensando que era un tesoro, tesoro económico, en oro, en algún otro este, valor, pero en realidad, pues sí, es un tesoro, hermanos, fue un tesoro muy grande, es la palabra de Dios. Entonces, estas son algunas imágenes de esos rollos que estaban en el interior. Entonces, fueron cerca de 800 pedazos o fragmentos de rollos que encontraron en varias vasijas, no era nada más una, eran varias y en varias cuevas, no solamente en una cueva, y después empezaron a investigar varias cuevas alrededor y encontraron en otras cuevas. Entonces, en ese descubrimiento se encontraron cerca de 800 manuscritos, como este que vemos en la imagen, hermanos. Entonces, ese es la letra o el alfabeto, son escritos hebreos. Y bueno, esta es otra imagen, pues no lo vemos completo, obviamente vemos ahí que se rompió, se desintegró, este, pues el material se fue degradando y así quedó, pero la mayor parte de las líneas, miren, las líneas se conservan. Entonces, estas son las líneas que empezaron a estudiar los investigadores, las empezaron ahí a analizar y empezaron a leer y a ver qué es lo que dicen estos escritos. Entonces se dan cuenta, hermanos, que lo que está ahí escrito, pues obviamente es conforme a la palabra de Dios. Entonces, muchos de esos rollos eran del profeta Isaías. Cuando hacen la comparación, hermanos, de estos escritos con los escritos más recientes que tienen del profeta Isaías, se dan cuenta que se ha conservado la esencia del mensaje, que han cambiado palabras como han cambiado, por ejemplo, el castellano. El castellano en la Reina Valera, nosotros tenemos un castellano antiguo de 1900. Es un castellano ya de hace varios años atrás, casi más de un siglo, ese castellano. Por eso dice, aprendisteis, oísteis, visteis. Ese castellano es un castellano ya antiguo. Entonces, pero aunque es un castellano antiguo, se puede entender el significado de lo que viene describiendo el Señor en el contexto. Entonces, así sucede en esas traducciones o en esos escritos, hermanos, lo que observaron era precisamente nada más algunas variaciones en el lenguaje, pero la esencia y el mensaje se ha conservado a pesar de muchos años. Esos escritos, hermanos, son de hace siglos atrás, cerca del siglo primero, es decir, del tiempo de Jesús, aproximadamente esos escritos. Entonces, imagínense, se conservaron muchos siglos después esos escritos y al estudiarlos, pues se percatan de que los escritos son realmente fidedignos. Entonces, esto es un aspecto muy importante, hermanos, que nos deja ver cómo es singular la Biblia. Dios se ha encargado de conservar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, hermanos, que eh, Dios va a hacer que su palabra permanezca por siempre, su palabra. Y la palabra que nosotros tenemos, hermanos, es una palabra que Dios ha hecho que permanezca.
quiero invitarle a ver un texto, hermanos. Está en el libro de Isaías, capítulo 40, Isaías 40, el versículo 8. Voy a proyectarlo aquí en la pantalla también. Isaías 40, mm, el versículo 9. Uy, a ver, 40. mm, Perdón, es versículo 8. Aquí aparece, a ver, vamos a ponerlo. Y dice aquí el texto, hermanos, eh, secase la hierba, o sea, la hierba se seca, la flor se marchita, marchitase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Entonces, esto que nos dice la escritura, hermanos, pues es que, o sea, sí, en un sentido real, las hierbas se seca, se muda, cambia, la mañana sale, florece, se seca en la tarde, al día siguiente o en el siguiente mes se va a secar. Y dice, y se marchitan las flores, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Jesús decía, hermanos, que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, decía Jesús. Entonces, hermanos, la palabra de Dios ha permanecido hasta este tiempo. Y eso es a lo que se refiere la integridad del texto sagrado. Hasta nuestros días, hermanos, nosotros tenemos un texto que se ha mantenido sagrado, conservado por parte de Dios. ¿Sí? Entonces, este es otro argumento. Ahora, quiero mencionar, hermanos, ya vamos a terminar. Ahorita nada más quiero introducir el siguiente tema que tiene que ver todavía con la Biblia, y vamos a dejarlo ahí porque el estudio es largo y como ustedes ven es mucha información, pero voy a ver el siguiente tema para que podamos continuar. Me refiero, vamos a avanzar un poquito en el tema para que también en la siguiente sesión podamos estudiar la segunda parte de este estudio. Entonces, quiero pasar ahora a lo que es el texto profético, hermanos. La Biblia también tiene un contenido profético y ese contenido profético nos ha servido para comprender, hermanos, que la Biblia no es un libro cualquiera, sino que obviamente es un libro de Dios. Y las profecías que se han cumplido manifiestan que no es un libro cualquiera, es un libro especial, es un libro de parte de Dios. Vamos entonces a ver algunas cosas importantes. En relación a la profecía, hermanos, por ejemplo, sobre el Mesías, existen más de 70 profecías que se cumplieron en la vida de Jesús, ¿sí? La profecía es hablar algo que sucederá en el futuro, ¿sí? Esa es la profecía. La profecía tiene ese carácter. Es un mensaje de aviso, un mensaje de, pues de, también de conocimiento, de revelación de algo que va a suceder en un futuro. ¿Cuándo? No se sabe, pero es un aviso de algo que va a suceder en un tiempo adelante. Bueno, hablando de Jesús, por ejemplo, el Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento, hermanos, pues habla muchas profecías sobre Jesús. Entonces, pues hay muchas profecías que se dieron, hermanos. Y bueno, pues algunas personas dicen que existen más de 70 profecías que se cumplieron en la vida de Jesús. Realmente hay otros personajes como Henry Lydon, este personaje que estamos viendo ahí en la imagen, o el nombre. Él dice que
él contó cerca de 332 profecías que se cumplieron en Jesús. Esas profecías que fueron dadas en el Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús cerca de 332. Entonces, imagínense, son bastantes profecías las que se cumplieron. Mm, y bueno, esto hace ver que la Biblia, lo que hablaron los escritores del Antiguo Testamento, recuerda, entre ellos está Moisés, está el rey David, está quizás Josué, están algunos otros profetas, Isaías, Jeremías, está inclusive, hermanos, también los textos como el libro de Génesis que nos habla de que vendría el Mesías. Entonces, todos esos textos que se habló de la venida del Mesías, hermanos, en diferentes momentos, por personas distintas, que vivieron en años diferentes, o sea, son textos que se quedaron conservados o frases que quedaron conservadas y que después se cumplieron en Jesús. Entonces, ese es el sentido profético y eso es lo que le da un carácter especial a la Biblia, hermanos, que es un libro que nos permite tener certeza que lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir. Por eso la Biblia no es cualquier libro, es un libro especial, singular, por esto que estamos mencionando. Entonces la Biblia habla de ese sentido profético. Ahora, hablando un poquito del aspecto profético, hermanos, como les mencionamos aquí, la profecía cumplida. Por ejemplo, la Biblia no solamente habla de Jesús, habla de cosas que iban a suceder para Israel y que hace mención Dios de personalidades que todavía ni siquiera nacían, como este caso que estamos observando aquí de un hombre llamado Ciro el Grande. Ciro el Grande, que en un libro de historia nos dice quién era este personaje. Ciro el Grande, pues fue un emperador, fue un rey, fue un hombre que gobernó, que levantó un imperio, el imperio medo-persa, que fue uno de los imperios más fuertes en aquel entonces, y nos habla de Ciro, la Biblia, y aquí vamos a verlo en el recuadro. Por ejemplo, en el libro de Isaías, hermanos, se habla sobre Ciro el Grande. Él fue un personaje que históricamente se reconoce que vivió y reinó más bien entre el año 559 al 530 antes de Cristo. 559 al 530 antes de Cristo. En él era el rey Medo-Persa, quien conquistó a Babilonia. Recuerda que los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, ahí estuvieron varios años, después viene el imperio persa y conquista Babilonia, y ahora cuando es conquistado Babilonia, Ciro ordena que los judíos regresen a Jerusalén y reconstruyan la ciudad y el templo. Entonces, en estas citas que aparecen ahí, hermanos, Isaías 41, del 1 al 3, nos habla de Ciro el Grande. Voy a citar o vamos a ver ese primer texto aquí en la diapositiva. Isaías, en el capítulo 41, del verso 1 al 3. Y aquí lo vamos a proyectar también para que lo podamos observar. Entonces, el texto nos dice, escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Estemos juntamente a juicio, dice. Estemos juntamente a juicio. El verso 2. Dice, ¿quién despertó del oriente al justo? Lo llamó para que le siguiese. Entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes y los entregó, este, y los entregó mm, a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. El verso 3 dice,
los guió, pasó en paz por camino por donde sus pies nunca habían entrado. Y aquí habla particularmente de los que iban a regresar, que eran nuevas generaciones de judíos que regresaban a Jerusalén, y nos habla que Dios despertó del oriente a este personaje. Vamos ahí al verso 25, hermanos. Ahí nos habla ya un poco más sobre en sí el personaje, de quién se está refiriendo. En el verso 25 dice ahí, del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará, dice, príncipes como el lodo y como pisa el barro el alfarero. Entonces, es un mensaje que se está refiriendo ahí a Ciro, y vamos a ver aquí el verso, el capítulo 44, verso 28. En estos textos, pues nos está hablando de este personaje. Dice este verso, hermanos, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Entonces Dios ahí, el verso siguiente también, 45, verso 1, dice ahí, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Entonces aquí ya más claramente nos está hablando de este personaje llamado Ciro, hermanos, y pues nos dice que de ese personaje él hará que vuelva a Jerusalén el pueblo, sea reedificada Jerusalén y el templo sea fundado. Entonces, como dice el texto, hermanos, el Señor llamó a Ciro por su nombre más de 100 años antes que el rey naciera. Esa profecía que leíamos del 44 y 45, capítulo 44 de Isaías y 45, fueron 100 años antes de que naciera Ciro, hermanos. Y Dios ya estaba hablando de este personaje. Entonces habló de que él vendría y desataría los lomos de los reyes, es decir, que quitaría las cargas de los reyes. ¿Por qué? Pues porque vendría a someter ahora a Babilonia. Y además de eso, hermanos, dice que tendría una encomienda, hacer que regresara el pueblo de Israel a Jerusalén. Y en el gobierno de Ciro, hermanos, se dio esa orden de que los judíos regresaran a su ciudad y reedificaran Jerusalén. Entonces, 100 años antes sucedió eso. Este es un ejemplo de la profecía. Nos habla de un hombre. ¿Quién era ese hombre? ¿O quién iba a ser ese hombre? Sería un rey y vendría y dominaría al imperio babilónico, y además haría que Jerusalén fuera reconstruida y el templo también. Entonces, eso se cumplió, hermanos, en Ciro. Y esta es una evidencia histórica, porque no solamente la Biblia habla de Ciro, sino que los libros de historia, hermanos, nos dicen de este personaje. Y bueno, pues se cumplió esa profecía. Entonces, así podemos analizar las profecías que habla la Biblia, pero como hay infinidad de profecías, imagínense, hermanos, cuánto tiempo nos llevaríamos poder analizar cada una de ellas. Bueno, entonces, lo que estamos ahorita mencionando, el objetivo es nada más tener un panorama de cómo todo este tema profético, hermanos, comprueba que la Biblia es un libro singular. Es singular, ¿por qué, hermanos? Porque se cumple la profecía y muchas profecías se han cumplido en torno a, pues, a las cosas que han sido escritas
por Dios se han cumplido. Veamos este texto, Isaías 46, del 9 al 10, dice ahí. Dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque dice, yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. El verso 10 que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, aquí vemos, hermanos, el sentir que tiene la palabra profética. Como dice, Dios anuncia lo que está por venir. Y es algo que Él conoce desde el principio de todas las cosas, hermanos, desde los tiempos, el principio de los tiempos. Dios conoce todas las cosas y Él hace todo lo que Él ha determinado que iba a suceder. Bueno, ese es el sentido profético de la Biblia, hermanos. Por último, pues la palabra, recordemos una ocasión, Pablo hablaba con un hombre, Félix, este, y ese hombre había oído la palabra de Dios antes de hablar muchos años antes, tenía una esposa que de hecho su esposo era judía. Y este hombre llamado Félix, hermanos, pues cuando habla con Pablo, lo interroga, Pablo ya está preso, Pablo le predica, le habla de Dios, del reino de Dios, y aquel hombre se queda como reflexivo y le pregunta a Pablo, le dice, ¿crees a los profetas? Y aquel hombre guardó silencio, no tuvo respuesta. ¿Sabes por qué, hermano? Porque aquel momento ese hombre cuando iba a responder o cuando tenía que responder, pues se iba a comprometer si decía, sí, sí creo en los profetas, porque Pablo a través de los profetas le hizo ver que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces, para no sentirse comprometido con la fe cristiana, mejor guardó silencio. Y Pablo dice, ¿crees a los profetas? Y como no hubo respuesta, Pablo dijo, yo sé que crees, yo sé que crees. Eh, y entonces, pues ahí termina la conversación con este personaje, que era un rey, un principal ahí entre las provincias que estaban dirigidas por Roma. Bueno, hermanos, pues este es un panorama de lo que estamos ahorita analizando, hablando sobre la singularidad. Cada uno de estos puntos se puede profundizar, pero obviamente, como decía, hermanos, pues el tema es extenso. Vamos a dejarlo aquí, hermanos. Todavía falta otra parte que también es muy interesante, hablar del aspecto arqueológico. Nada más quiero poner la siguiente punto, que es lo que vamos a estar viendo la siguiente semana. La arqueología apoya el registro bíblico y con descubrimientos arqueológicos se ha constatado que la Biblia dice la verdad y vamos a verlo eso con el favor de Dios la siguiente reunión, hermanos. Entonces vamos a concluir con una oración. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque sabemos que tu misericordia y tu voluntad es buena, Señor, con nosotros hasta este día. Señor, así como has cumplido tus palabras, tus promesas, queremos pedirte que también sigas cumpliendo tu buena voluntad sobre nosotros, Señor, sobre cada uno de los hermanos que está en este curso, Señor amado, aprendiendo, Señor, estamos aprendiendo, Padre, de tu palabra y de todas estas cosas. Edifica su vida espiritual, Señor, fortalece su fe, guárdalo, Señor, aun su cuerpo, su salud, Señor, las ponemos en tus manos, Señor. Pedimos, Señor, que sigas sustentando, ayudándolos, Señor, guiándolos, dirigiéndolos, Señor amado, así como dirigiste aquel hombre llamado Ciro, Señor, a cumplir tus propósitos. Aquí estamos nosotros también, Señor. Dirígenos, Señor.
Ayúdanos a que se cumplan tus propósitos en nosotros, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana, Señor, y bendecimos, Señor, la vida de ellos. Te agradecemos también por esta palabra. Séllala en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.